Bueno, la clase pasada estábamos analizando los compuestos de coordinación y sobre todo, pues nuestro interés en, pues, qué podemos resolver o cómo podemos explicar el enlace en los compuestos de coordinación, ¿no? Entonces, pues están estos dos ejercicios que vamos a resolver el día de hoy en esta clase, ¿no? Por lo general, en este tema o a este nivel de química inorgánica 1, ¿no? Pues tenemos que familiarizarnos con este tipo de compuestos de coordinación y algunos conceptos importantes, ¿no? Poder identificar, por ejemplo, el estado de oxidación del metal de transición, el número de coordinación o número de moléculas que están enlazados al metal de transición, cuál será la estructura de este compuesto, la geometría, utilizar la teoría de unión valencia para conocer o proponer una hibridación del metal de transición, del átomo central, ver incluso, ¿no? Si tenemos diferentes ligantes, el acomodo de estos pues pueden derivar en compuestos con isómeros, ¿no? Y que, pues bueno, tiene un acomodo de ligantes diversa. Eso lo vimos en algunas clases y pueden encontrarlo en los videos. También vimos a este punto, pues, cómo nombrar estos electrones, ¿no? Y lo que estudiamos en la última sesión, pues fue justamente relacionado con la teoría de campo ligante o de enlace valencia, que simplemente me habla, ¿no? Y me trata de explicar algunas propiedades de los compuestos de coordinación. Los compuestos de coordinación sabemos que muchos son compuestos que presentan color, ¿no? Muchos de estos compuestos también los podemos utilizar, pues bueno, como eh, buenos ácidos de Lewis. Vamos a entrar a ese tema en la siguiente semana, entonces es interesante también ver justamente cómo pues, podemos relacionar los compuestos de coordinación con las propiedades de reactividad, ¿no? Como acidez o acidez o basicidad, o propiedades oxidorreducción, ¿no? De varios de estos compuestos, que es lo que vamos a tratar en los siguientes temas. Pero sobre todo la parte importante de los compuestos de coordinación, pues es que los encontramos, ¿no? En muchas aplicaciones en nuestro cuerpo, ¿no? En todas nuestras enzimas, los centros activos, muchos de estos pues son centros que tienen algún metal de transición. En nuestro cuerpo tenemos centros activos que están compuestos por hierro, en la hemoglobina, compuestos activos que tienen cobre, ¿no? También, y en varios microorganismos, bacterias, etcétera, pues podemos igual incluso encontrar sistemas que tienen cobalto, hierro, zinc, ¿no? Y estos pues están interactuando con, en las enzimas, pensando justamente en eso, pues en las bases nitrogenadas que tenemos, la guanina, la vanidina, etcétera, todas las bases nitrogenadas que tenemos en las proteínas y que finalmente son las que se llegan a coordinar al centro metálico. No es así el caso, por ejemplo, del grupo hemo de la hemoglobina, que sí tenemos estos ligantes macrocíclicos, ¿no? Por anillos aromáticos con nitrógeno, ¿no? Y estos ligantes macrociclos, pues bueno, tienen al centro de hierro coordinado al centro de este ciclo, ¿no? De este macrociclo, y es el centro de hierro influenciado justamente por estos ligantes que presenta una geometría y una estructura que puede interactuar con el dióxido de carbono que está presente en la sangre y puede incluso acarrear oxígeno por toda la sangre, por todo nuestro cuerpo. Entonces, los compuestos de coordinación están en nuestra vida, ¿no? Los compuestos de coordinación se utilizan muchas veces como catalizadores para que nosotros pues, podamos tener acceso, por ejemplo, a medicamentos, ¿no? Como algunos antiinflamatorios, y esto ya tiene que ver con la aplicación de los compuestos de coordinación en catálisis, ¿no? Y entonces, pues bueno,
es ahí donde pues está la fascinación de poder estudiarlos, de poder diseñarlos, sintetizarlos y pues obviamente el interés para que ustedes aprendan justamente esta pequeña parte, ¿no? De los compuestos de coordinación. Entonces, tenemos estas cuestiones que identificar, como las que vemos aquí en esta tabla, es algo de lo que vamos a hablar el día de hoy. Y la otra, pues tiene que ver justamente con este ejercicio aquí, que analizábamos también la clase pasada, ahora lo voy a hacer un poco más grande, o no tan grande, ok, ¿no? Y es este compuesto iónico, y iónico porque ya analizábamos también la vez pasada, porque tenemos cuáles serían los iones en este compuesto. ¿Alguien? Los iones potasios y el ion tetraciano niquelato. Exactamente, ¿no? Entonces, justamente eso es lo que estamos tratando de hacer. Estoy buscando aquí las herramientas de diseño, que denme un momentito para poder escribir sobre el documento, pero bueno, no lo encuentro, fíjense. Bueno, ni modo. Ok, exacto. Entonces, pues sí, tenemos justamente los iones potasio, ¿no? Que aquí lo vamos a poner escrito. Potasio y pues justamente ¿cuántos serían en total en este compuesto, no? Si tuviera que ponerlos, pues 2 iones potasio y el otro compuesto que sería justamente el tetraciano niquelato, ¿sale? Tetraciano niquelato. Aquí, pues bueno, no tenemos mucha información, pero ¿qué carga tendría, por ejemplo, todo esta molécula de tetraciano niquelato? 2 menos. 2 menos, exacto, justamente, ¿no? Entonces, el nombre, pues ya lo describimos. El tipo de estructura cristalina que podrá tener esto, pues vamos a tener que justamente aquí hacer uso, ¿no? De, pues los conceptos que teníamos de, ¿cómo se llama? De las relaciones de radio, ¿no? Recordar la relación del radio del catión entre el radio del anión, ¿no? Dependiendo del valor que me da, pues me puede decir justamente en qué tipo de estructura. Y la clase pasada, ¿no? Considerando esta tabla, o bueno, las tablas que teníamos justamente en, ¿cómo se llama? La vez pasada, si hacemos esta relación de radios, que tendría que ser 152 entre 268, me da un radio alrededor de 0.56 y eso pues me da una geometría octaédrica, ¿no? Y por el tipo de compuesto, que estamos hablando de 2 cationes y un anión, podríamos centrarlo justamente también en el rutilo, ¿no? Recuerden la tabla que analizábamos la vez pasada. Entonces, pues bueno, eso también ya lo resolvimos ahí. Y podemos obtener la energía de red cristalina justamente utilizando la ecuación de Born-Landé que vemos aquí. Este ejemplo ya también nos dice cuál es el coeficiente de Born que debemos utilizar, ¿no? Y eso es lo que estamos considerando ahí. El siguiente inciso, ¿no? Tendría que ver con cuál es el número de coordinación del NIC. ¿Cómo podemos saber el número de coordinación de este metal de transición? ¿Cuántas moléculas de ligante, ¿no? Están enlazados? Recuerden que los ligantes pueden ser aniones, ¿no? O pueden ser moléculas como anión cianuro. Entonces, ¿alguien responde cuál es el número de coordinación de este compuesto de níquel? 4. 4. Y aquí tenemos digamos, el problema de pensar entonces, ¿no? ¿Cómo será la geometría de este compuesto de níquel, ¿no? Esto es un poco más complejo, ¿no? Y pues lo que sí
tendríamos que identificar justamente es, pues, qué tipo de ligante es este, cianuro, ¿no? Cómo puede afectar el espectro de este compuesto de níquel, ¿no? Y pero esto lo vamos a dejar ahora en blanco porque pues, es lo que vamos a analizar y a revisar en la clase. La siguiente parte es pues considerar justamente las propiedades de color y propiedades magnéticas de este compuesto, ¿no? Y que obviamente están gobernadas por el anión. El anión en este caso, recordemos que es el tetraciano niquelato. Entonces, nos preguntan, ¿no? Aquí si se trata de un compuesto diamagnético, ¿no? O paramagnético. Diamagnético, recordemos que tiene todos sus espines apareados y paramagnético es cuando tenemos espines desapareados, ¿no? Y justamente si es paramagnético, pues tenemos que indicar cuántos de esos espines se encuentran desapareados. Y bueno, por último, nos habla, ¿no? Que este color que podemos observar para este tetraciano niquelato de potasio es de color amarillo. ¿Y a qué se debe esto? Entonces, estas son las preguntas que vamos a tratar de responder en esta clase, un pequeño repaso, que es lo que queremos completar, ¿no? Entonces, pues bueno, retomamos donde estábamos en la clase pasada, ¿no? Donde pues justamente todas estas propiedades de color, pues se pueden relacionar justamente con la teoría, ¿no? De unión-valencia. Bueno, la teoría de unión-valencia no nos va a decir el color, pero sí justamente lo que está pasando con la teoría de campo cristalino. Si recuerdan ustedes esta teoría, perdón, a ver si ya lo encontré, ¿no? Justamente en lo que se basa la teoría del campo cristalino es en considerar a las moléculas que se acercan al metal de transición o que están enlazados al metal de transición como cargas electrostáticas, ¿no? Entonces, el metal siempre lo vamos a considerar como una especie deficiente de carga, ¿no? Cargada positivamente, y a los ligantes como especies cargadas electrónicamente, ¿no? Entonces, este modelo lo que trata de ver es analicemos de los orbitales de este metal de transición, cómo se ven afectados cuando los ligantes se acercan en diferentes posiciones. Entonces sabemos que las geometrías más comunes son la geometría octaédrica, la tetraédrica y la cuadrado plana, ¿no? Y entonces, dependiendo de eso, pues vemos que los orbitales del metal de transición se afectan de diferente manera. En algunos casos, estos orbitales, cuando los ligantes se están acercando, pues disminuyen su energía, ¿no? Cuando son menos afectados por esas cargas que se acercan, porque geométricamente no se ven tan afectados. Y por otro lado, cuáles orbitales sí se ven más afectados por ese acercamiento de cargas, ¿no? Entonces, para el caso de una geometría octaédrica, esos orbitales más afectados por los ligantes o por esas cargas electrostáticas, pues son los orbitales que tienen lóbulos dirigidos en los ejes X, Y, Z, o sea, el orbital de Z cuadrada y el de Z cuadrada menos Y cuadrada. Y el resto de orbitales que tienen lóbulos en los planos, pues estos no se ven tan afectados. La siguiente parte es en un tetraedro, ¿no? Pasa lo inverso, ¿no? Y en realidad, como nos estamos acercando desde el centro de los planos tridimensionales X, Y, Z, ¿no? En todas sus direcciones, pues entonces aquí lo que observamos es que más bien los orbitales D que están en los planos son los que se ven mucho más afectados, ¿no? Entonces por eso los DXY, DXZ y DYZ aumentan en energía por la interacción con estas cargas electrostáticas que representan los ligantes. Y los orbitales que tienen sus lóbulos dirigidos hacia los ejes Z, X y Y, pues disminuyen en energía, como lo vemos justamente aquí. Otra geometría muy común es la geometría cuadrado plana. Y esta cuadrado plana se puede derivar, como vemos aquí, de la octaédrica simplemente alejando, ¿no?, las cargas electrostáticas sobre el eje Z. Entonces, eso hace que las cargas electrostáticas sobre el eje Z
pues disminuyan en energía porque no se ven afectadas justamente porque no va a haber ligantes en esas posiciones, y las de los lóbulos x cuadrada menos y cuadrada, pues sí se vean más afectadas. E incluso el del plano XY también se ve afectado, y por eso vemos ese acomodo de orbitales en estas energías. Pero ahora bien, ¿cuál es realmente el efecto, ¿no?, que yo debo de considerar en todos estos orbitales? Pues bueno, unas evidencias experimentales de estas geometrías y de lo que está pasando, pues es justamente el color de estas especies, o incluso los espectros electrónicos que se derivan de ellas. Entonces, si yo tengo especies, por ejemplo, aquí vamos a poner la pluma, ¿no? Si yo tengo especies, no sirve. Yo tengo aquí, por ejemplo, especies cuadrado plana, ¿no? Y tienen electrones apareados más o menos en este sentido, ¿no? Si yo quiero generar un espectro de emisión, como dice justamente aquí, pues debo de enviar con una cierta longitud de onda energía, ¿no? Para que a esa cierta longitud de onda uno de estos electrones, ¿no?, pues pueda viajar momentáneamente hacia un orbital de mayor energía, ¿no? Y al regreso de este orbital a su estado basal, ¿no?, pues esto emita una longitud de onda correspondiente, ¿no?, con la que pues pudo absorber. Entonces, estos son los fenómenos de espectros de absorción y espectros de emisión de todos los elementos, ¿no? Y en este caso de los compuestos de coordinación. Entonces, esto, pues justamente se puede traducir, ¿no?, en el color que observo del metal, ¿no? Y pues justamente lo que generamos en este caso es el espectro de absorción, ¿no? También puedo hacer eso. Entonces, la siguiente parte tiene que ver con cómo se ve afectado este espectro de absorción dependiendo justamente de la naturaleza de M, del centro metálico, ¿no?, y de la naturaleza de L, de los ligantes, ¿no? Entonces aquí ponemos entre paréntesis el metal y el ligante. Y este espectro de absorción, que es un espectro experimental, es el que me ayuda finalmente a saber cómo es que los ligantes van a afectar más esta separación, ¿no?, de los orbitales, o esta separación que estoy viendo aquí en un cuadrado plano. Entonces, como ya veíamos, bueno, estas separaciones que aquí estamos observando, por ejemplo, para un compuesto octaédrico, ¿no?, pues puede ser el responsable para que yo tenga justamente estos compuestos paramagnéticos con electrones desapareados, como este hexafluoruro cobaltato, ¿no? O compuestos diamagnéticos con todos sus electrones apareados en este compuesto de hexaciano cobaltato, ¿no? Aquí lo que es importante ver es justamente el efecto de ese flúor y ese ciano. Esto lo vemos de manera gráfica, pero lo que veríamos en un espectro de absorción de un compuesto hexafluorocobaltato o hexacianos cobaltato serían diferentes longitudes de onda justamente porque es muy diferente, ¿no?, la energía que yo requiero, ¿no?, justamente para que este electrón, por ejemplo, pase a el otro orbital. Aparte de todo, este electrón no nada más necesita esa energía para pasar al otro orbital, sino una energía extra para cambiar su spin, ¿no? Porque pues obviamente estos están ocupados. Y después, esa energía, pues cómo la va a emitir, ¿no?, para regresar a su estado basal. Entonces, esa energía, esa H nu, le vamos a poner la H nu con un subíndice 1, es muy diferente a la H nu que yo voy a aplicar justamente para un compuesto donde necesita mayor energía para poder transmitirla a uno de estos electrones y que pase a un nivel mayor, ¿no?
Todo esto es bien interesante porque hay algunos compuestos de coordinación que presentan propiedades de luminiscencia, ¿no? Entonces pueden ser fosforescentes cuando esta emisión al regresar, pues bueno, tiene una cierta longitud de onda o incluso fluorescentes, ¿no? Entonces son otras de las características y aplicaciones que podemos tener con este tipo de compuestos, pero bueno, por ahora dejémoslo en esas diversas nubes. Y entonces la clase pasada veíamos que estos espectros de emisión experimentales, pues me pueden llevar a ciertas generalizaciones. Es decir, los compuestos, por ejemplo, de la primera serie de transición, ¿no? El cuarto periodo, o que tienen orbitales o electrones en orbitales 3D, son compuestos que pueden ser de campo fuerte o campo débil. Aquí se encuentra el níquel, aquí se encuentra el cobalto, el hierro, el cobre, ¿no? Por ejemplo. Y los elementos que se encuentran, metales de transición en el quinto y sexto periodo, o que tienen orbitales 4D y 5D ocupados, son por lo general siempre complejos de campo fuerte, ¿no? Eso es lo que se puede más o menos identificar. Y también el estado de oxidación del metal, ¿no? Si es, pues digamos, un compuesto que puede tener estados de oxidación 0, 2 y 3, si están en esta oxidación 3, por lo general van a ser complejos de campo fuerte. Recuerden que campo fuerte significa que hay una gran separación y que por lo tanto eso va a favorecer que los electrones estén apareados. Y campo débil va a haber poca separación de los orbitales D y esto pues va a favorecer el desapareamiento de electrones, que siempre va a depender del número de electrones con el que se cuenten los orbitales D. Por último, también la geometría del complejo, como ya veíamos, pues va a afectar también pues que sean compuestos de campo débil, compuestos cuadrados, por ejemplo, pueden ser de campo fuerte, que quiere decir que siempre van a estar los electrones apareados o van a favorecerse más el apareamiento, y el octaédrico, que puede ser tanto de campo débil o campo fuerte. Y eso va a depender, como ya veíamos en la anterior, justamente de los ligantes que están enlazados, ya sea flúor o ciano, porque estos son los espectros experimentales que vemos, ¿no? Y si no, la naturaleza de los ligantes, pues justamente la que está afectando esta separación de los de los orbitales D, y eso pues se deriva justamente de estudiar muchos compuestos con todos estos ligantes, ¿no? Y cómo eso afecta los espectros de absorción de estos compuestos, ¿no? Y entonces de ahí se deriva lo que se conoce como la serie espectroquímica. Hay ligantes que requieren menos energía, digamos, campo débil, para hacer estas absorciones, y hay ligantes que requieren mucha mayor energía para hacer estas transiciones electrónicas, ¿no? Esto más o menos resume las geometrías o los desdoblamientos de campo que vemos en compuestos octaédricos, en compuestos cuadrado plano y en compuestos tetraédricos, ¿no? Y bueno, justamente la serie espectrosquímica de la que les estaba hablando. Entonces, ¿cómo se ven estos espectros de absorción que obviamente me obligan justamente a ver este efecto de los ligantes sobre ellos, ¿no? Entonces, por ejemplo, que vemos aquí, es el espectro de absorción de la especie de hexafluorotitanato, ¿no? Entonces, vean ustedes en esta tabla, es una tabla bastante larga, yo lo sé, ¿no? Pero lo que quiero que vean ustedes, por ejemplo, en diferentes especies, cómo este valor de 17,000 centímetros a la -1, que vemos justamente aquí, como el pico de esta montaña en el espectro electrónico del compuesto de cloración de titanio, y este pico, por ejemplo, si tuviera coordinada agua, se vería en un máximo más hacia la derecha, ¿no? Sobre el 20,300 hacia acá, ¿no? O sea, desplazado más o menos un poco hacia acá. Entonces vamos a tratar de dibujar, por ejemplo, ahora, qué pasa con estos compuestos de cromo, ¿no? Por ejemplo, todos estos compuestos de cromo, ¿qué estado de oxidación? Ay, perdón.
tiene ese cromo ahí. 3 más. 3 más, ¿no? Entonces, este cromo 3 más, ¿no? Que tiene 6 ligantes, recuerden todo esto que estamos viendo, todos estos compuestos que vemos son hexacoordinados, tienen número de coordinación 6. Por lo tanto, ¿qué geometría deberían de tener si tienen 6 ligantes? Octaédrica. Octaédrica, ¿no? Entonces, justamente para una geometría octaédrica en energía, ¿no? Yo voy a ver esta división, ¿no? O este desdoblamiento de los orbitales, ¿no? Entonces, estos, por lo general, tienen el nombre por sus etiquetas de geometría T2G o eje, ¿no? Y que son los que ya decíamos, el de z cuadrada y el de x cuadrada menos y cuadrada, de xy, de xz y de YZ, ¿no? Son los orbitales. Entonces, lo que estamos viendo aquí es justamente eso, ¿no? Cromo 3. Cromo 3, ¿cuántos electrones tiene en su capa de D? ¿Qué configuración tiene el cromo 3? Argón, 3D, normalmente el cromo 0 tiene una configuración de argón 4s2, 3d4. ¿Cuál será la configuración del cromo 3 más? ¿Alguien me escribió algo en el chat? 3 de 3, exacto, justamente. Entonces es la configuración 3 de 3. Entonces, como es un compuesto octaédrico, pues bueno, yo no tengo mucho problema en decir, pues obviamente siempre va a tener 3 electrones desapareados, no va a haber de otra. Pero lo que sí vemos, ¿no? Es que dependiendo de los ligantes con los que esté y justamente incluso del estado de oxidación en algunos casos, vemos cómo esa energía que requiere, ¿no? Es la energía, como justamente les decía, esa H nu que requiere este electrón para poblar una posición de mayor energía excitada, ¿no? Digamos, este sería el electrón excitado y cómo este regresa a su posición basal, ¿no? Y eso sería, pues bueno, lo que estoy observando. Entonces vemos que ligantes como el flúor, ¿no? Requieren poca energía, ¿no? Y ligantes como el ciano o el amoníaco requieren mucha energía, ¿no? Vean, es 11.600 centímetros a la menos 1, una longitud de onda mucho más grande, 11.600 a la menos 1, 11.600 centímetros a la menos 1, que del cianuro comparada con la del flúor, ¿no? Y vemos también, por ejemplo, o sea, esto en qué se traduce, en que pues, yo vería una banda, por ejemplo, para con flúor, ¿no? Más o menos aquí en 15, y para el compuesto vamos a cambiarle de color para que no sea el mismo, y para el compuesto con ciano, ¿no? Vemos esa banda que se va hasta 26.000. O sea, no vemos nada y la vemos justo aquí en 26.000, ¿no? Entonces, bueno, aquí, perdón, ese rojo realmente se va como por acá. ¿Sale? Entonces, esta es la influencia del ligante ciano, ¿no? Enlazados al cromo. Y esta es la influencia de ligantes flúor enlazados al cromo. Entonces, vean esa gran diferencia y eso me está justamente hablando a que requiero mucho más energía para hacer esta transición de este electrón hacia orbitales más pesados, ¿no? Entonces, eso significa que lo que yo voy a estar justamente
observando es que los niveles para el flúor van a estar muy cercanos en energía, ¿no? Para el cromo con 6 flúors. Y los niveles para el ciano van a estar muy alejados en energía, ¿no? Eso es lo que estoy viendo. ¿Sí les queda claro? Sí. ¿Sí? Ok, entonces eso es lo que estamos viendo. Y aquí también se puede ejemplificar la regla de, pues, qué pasa con diferentes estados de oxidación. Mientras más grande sea el estado de oxidación, voy a tener una mayor separación del campo, ¿no? 17.400, si el estado de oxidación es menor, me voy hasta 14.100, ¿no? Después, pues podemos ver lo mismo sucede, por ejemplo, hierro, ¿no? Hierro es más dramático. Hierro 2 tiene una separación muy corta, ¿no? De campo, o sea, esto es muy, muy cortito. Y si está si es hierro 3, pues se va hacia casi el doble, ¿no? Bueno, 4.000 centímetros a la -1 mayor. Y no se diga qué pasa cuando ese hierro está enlazado con, con 6 ligantes ciano. Se va hasta 35.000 centímetros a la -1. O sea, la separación del campo es muy, muy grande, ¿no? Comparado con agua y oxígeno. Entonces, esto ya me explica, ¿no? ¿Por qué tengo esa separación de campo tan importante cuando se trata de ligantes ciano comparado con ligantes acu, ¿no? Como lo vemos justamente ahí, aquí en estos compuestos de hierro, ¿no? O sea, comparemos este valor de hierro 3, 35.000, y hierros 3 con agua, 13.700, ¿no? Es algo bastante importante. Y pues bueno, así podemos seguir los ejemplos de cobalto, ¿no? Cobalto pues también aquí existe también en 2 estados de oxidación, cobalto 2 y cobalto 3. En cobalto ya pasar de cobalto 2 a cobalto 3 significa una separación de cobalto 2 de 10.200 y el doble cuando se trata de cobalto 3. Entonces esto pues justamente me deriva, ¿no? En estas reglas que pues altos estados de oxidación pues implica justamente una alta separación del campo o lo que conocemos como campo fuerte. Ciertos ligantes, ¿no? Como ya lo vemos, los ligantes ciano, por ejemplo. ¿Qué otro ligante ves que haga una separación? Pues sobre todo el ciano es lo que estamos viendo por aquí. Los ligantes ciano, ¿no? Por lo general cianuro, pues inducen mucha separación de campo. Y los ligantes como fluoruro, agua, y algunos donadores por pues amoníaco, ¿no? NH3, etcétera, pues la separación es muy débil, ¿no? Campo débil. Si tuviéramos que analizar más o menos los mismos compuestos en la serie de transición con menos electrones, por ejemplo, este titanio 3 más, es un titanio con un electrón en el orbital 3d1. Este vanadio 3 más es un compuesto que tiene 2 electrones en orbitales d. El cromo, pues como ya decíamos, es con 3 electrones en orbitales d. El manganeso no lo voy a poner porque no tiene el mismo ligante, pero hierro, por ejemplo, ya tiene 4 electrones en orbitales d, y vean cómo va disminuyendo: 20.000, 17.800, 17.400, 13.700. Cobalto ya se va hasta 18.000, ¿no? Y finalmente, aquí no hay níquel 3, entonces pues no es posible que haga yo esa comparación incluso con níquel, pero también vemos, ¿no? Cómo el campo se va, ¿cómo se llama? Por ejemplo, primero aquí vimos que disminuía y disminuyó, no, perdón, y después volvió a aumentar con el cobalto, perdón. Con el cobalto llegó hasta 18.000. Pero hasta el hierro, ¿no? Que es un D4, llega hasta 8.000. Ya cuando tenemos a este cobalto que es un D5, empezamos a ver otro comportamiento, ¿no? El campo ya empieza a ser todavía más separado. Y esto, pues bueno,
tiene que ver justamente con que recuerden de nuestros análisis de configuraciones electrónicas, justamente el apareamiento no es algo que sea favorecido. Aquí está favorecido porque esto está muy, muy separado, ¿no? Pero también este apareamiento en un mismo orbital genera repulsiones electrostáticas, ¿no? Entonces, esos también son otras consideraciones que deberíamos de tener. Pero bueno, más o menos vemos esa tendencia de metales de transición temprana a mediana, ¿no? Y después, pues bueno, valores que ya fluctúan de otra manera. Y bueno, eso es lo que, de donde sacamos esta serie espectroquímica y de donde tenemos que justamente hablar de este factor que pues afecta la separación del campo, ¿no? Entonces recuerden, esta serie pues viene de espectros de emisión experimentales. Experimentales, muy importante. Entonces esta era una duda que tenía su compañero, ¿no? Que me envió justamente pues el que no entendía por qué tenían que aparearse o por qué se separaban o menos estos orbitales D, y por eso obviamente se apareaban o no se apareaban. ¿Y cuál era el efecto de los ligantes? Pues el efecto de los ligantes es un efecto que se observa de manera experimental y que además se observa de esta manera incluso con los colores, ¿no? Por ejemplo, aquí para poner un ejemplo de cómo se afecta el color, justamente los compuestos de coordinación, pues vemos que cualquier compuesto absorbe únicamente o bueno, los electrones, ¿no? Absorben la energía en cierta longitud de onda para pasar al siguiente nivel cuantizado. Y justamente refleja la que no absorbió. Y es por eso que vemos ese color. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si el compuesto absorbió una longitud de onda, por ejemplo, del azul, ¿no? Es un compuesto que yo voy a ver de color naranja, porque transmite la que no absorbió. Entonces, si absorbe en la región, en longitud de onda de rojo, voy a ver compuestos de color amarillo. Digo verde, perdón. E incluso si el compuesto absorbe en la región del magenta, ¿no? Del violeta, pues va a ser un compuesto que voy a observar de color amarillo. Entonces, de hecho, o cercano al amarillo. Entonces, ustedes ven compuestos de coordinación que van siempre en estas tonalidades, ¿no? Muchos compuestos de cobalto tienen este color muy interesante azul, algunos compuestos de iridio son rojos, muchos compuestos de hierro son verdes, ¿no? Entonces, pues justamente están absorbiendo la luz, ¿no? En la longitud de onda del rojo. Bueno, ¿cómo se ve justamente esto, ¿no? Pues aquí vemos la longitud de onda de todos estos colores en nanómetros, ¿no? Y bueno, lo malo es que, bueno, aquí está la longitud de onda en nanómetros. En las tablas estábamos hablando de centímetros a la -1. Y en esta tabla, pues vemos la lambda más bien en Armstrong, ¿no? Pero bueno, de Armstrongs a nanómetros, pues simplemente hay que aumentar un 0 en los Armstrongs, ¿no? Entonces, vemos que el azul, ¿no? O la absorción del azul que está en 400 nanómetros, que es realmente 4000 Armstrongs, ¿no? Pues justamente va a absorber esta cantidad de energía, 24 kilojoules por mol, y va a transmitir la que no absorbe y se va a ver de color naranja, ¿no? Entonces, si yo veo, ¿no? Compuestos verdes, quiere decir que están absorbiendo en la zona roja y que es la de menor energía, ¿no? Entonces, si es un compuesto verde, o como me dirían aquí, ¿cuáles son, de qué color sería un compuesto de campo débil? Con esto que hemos platicado. El más débil, ¿no?
¿De qué color lo observarían? ¿Amarillo? Amarillo. Pues no, porque si necesita absorber menos energía, ¿no? Aquí esto es una energía que va en aumento. Vean, va de 15 kilojoules a la absorción hasta 26 kilojoules, ¿no? Entonces, un color de campo débil, recuerden, que tiene esta menor energía absorbida al recibir la luz visible. O sea que absorben el rojo y se ve verde, ¿no? Y justamente los compuestos amarillos, ¿no? Por lo general son aquellos que van a absorber la mayor energía, que hay una mayor separación en el campo. Y esto, pues al final lo que me puede decir es, casi yo puedo ver el color de un compuesto y decir, híjole, estos se ven bastante paramagnéticos, ¿no? Y quizás estos más hacia el violeta, rojo, naranja, pues tienen más probabilidad, más probable apareamiento, ¿no? Y serán, pues, posibles diamagnéticos. Depende, obviamente, del número de electrones, ¿sale? Entonces, bueno, aquí de nuevo vemos estas absorciones, esta de rojo que va de 750 nanómetros, bueno, justamente hasta el violeta de 400 nanómetros. Y, perdón, sí, es lo que estamos justamente observando. Los colores obviamente son los que se reflejan en esto, ¿no? Entonces, complejos de campo fuerte van a ser rojos, amarillos, y complejos de campo débil, ¿no? Van a tener coloraciones verdes azuladas, ¿no? Eso es lo que vamos a justamente ver. Entonces, aquí simplemente voy a hacer, bueno, vamos a hacer una pausa en este momento. No tengo mi reloj a la mano para poder resolver los problemas que nos habíamos comentado, ¿no? Entonces, les voy a dar unos momentitos para poder resolver. Bueno, este problema vamos a resolverlo. Espero que me puedan ayudar. Entonces, con todo esto que hemos visto, ¿no? Y que ya hablamos justamente de este anión tetraciano niquelato, ¿no? Por ejemplo, estos cianos, ¿dónde se centran en la serie espectroquímica? ¿De qué campo generarán los cianos? ¿Fuerte o ¿Campo fuerte? campo fuerte? Exacto, justamente. Entonces, ya sabemos que es un compuesto de campo fuerte. Aquí, esto todavía no queda muy claro por qué, pero por lo general, casi todos los compuestos de níquel con 8 o níquel 2 que tiene 8, una configuración 3D. Ay, es que aquí ya está. Porque no encuentro esa parte para hacer, para poder dibujar en esta. No sé poder dibujar aquí, pero bueno, vemos que es de campo fuerte. La geometría de este ion complejo, en realidad casi todos los compuestos que son 3D8, dependiendo de los ligantes, por ejemplo, en este caso, si es un ligante de campo fuerte, con ligante de campo fuerte, son cuadrado plano. Lo quería dibujar, pero pues paciencia, no se puede hacer esto. Bueno, el níquel, por ejemplo, ¿por qué sé que es un D8? Porque el níquel tiene configuración
en níquel estado de oxidación 0, 4s2, 3d8, níquel 2, pues pierde los electrones de 4s primero, y por lo tanto tiene esta configuración 3d8. Y si tiene ligantes de campo fuerte, como lo es el ciano, pues tiene geometría cuadrado plano, ¿no? Entonces, considerando esto, ¿no? Pues vamos a regresar aquí para que sea más fácil. El níquel que estamos viendo aquí, ¿no? Pues tiene, si este fuera níquel, yo debo de esperar justamente que estos ligantes aquí sean todos los ciano, ¿no? Que estamos observando y que justamente pues van a tener los electrones, los 8 electrones apareados. 2, 4, 6, 8, ¿no? Entonces, este es un compuesto con ligantes de campo fuerte, entonces, por lo general, la energía que va a requerir para poder pasar en el estado oxidado a esto, o bueno, y después dejar pasar el otro o ver el color, esto me habla de que este va a ser un compuesto, por lo general, amarillo, ¿no? Y de hecho, regresando al problema, ¿no? El color es amarillo y se debe justamente a que tiene ligantes de campo fuerte. El compuesto es diamagnético, ¿no? Y no tiene electrones desapareados. Eso es lo que podemos ver de este compuesto. Entonces ahora sí, me gustaría darles unos 15 minutos para que pues lleven a cabo la otra actividad, ¿no? Esta la vamos a bajar. Oh, perdón. Esta, ¿no? Vamos a hacer el estado de oxidación de cada uno de estos, el número de coordinación, la estructura del compuesto, la hibridación del átomo central, que era lo que hablábamos la vez pasada, ¿no? ¿Qué hibridación debe de tener? Y la posible isomería, si es que puede tener, también eso lo veíamos la vez pasada. Y si podría o no tener electrones desapareados, ¿no? Entonces, esa es la actividad que vamos a hacer. Pues traten de resolver uno cada uno, ¿no? O alguien tiene una duda, porque se supone que lo habíamos dejado la clase pasada en estos. Ah, profesora, yo tengo una duda en el segundo. En este. Ajá, porque cuando lo trato de hacer me da que los dos son unos cationes, pero no, es que no logro ver Los, si es unión. Ajá, los dos son, es que este ligante, NO2, ¿no? Pues seguramente está, ¿cómo que los dos son unos cationes? El NO2 está cargado, ¿no? Como menos, sí, sí, justamente aquí debía de ser solo un potasio. Entonces ya es neutro, ¿no? sí, profesora. No, sí tienes razón. En realidad, si lo vemos, ¿no? Como debe ser, tendría que tener más bien aquí dos cloros. Sí, Un porque anión, exacto. ajá, justamente me había salido eso porque tenía duda y lo busqué en línea y me salió Sí, algo así, pero con sí, yodo. exacto. Bueno, yodo, cloro, justamente sí son dos cationes, porque aunque sea pues ya te dice más o menos qué estado de oxidación es este cobalto, ¿no? Y bueno, pues ya que estamos en eso, ¿qué tal si nos completas la tabla, Juan Álvaro, de este compuesto?
Su estado de oxidación es 3 más. Ajá, la del cobalto. Ujú. Número de coordinación 6. Tiene 6 ligantes. Ajá. Su Ahí creo que es Ujú. octaédrica, creo. No, con seguridad, porque nada más tiene 6, el número de coordinación 6, pues sí nos lleva a fuerza Sí, a es octaédrico. octaédrica. ¿Y cuál sería la hibridación que esperarías para una geometría octaédrica? SP3D2. SP3D2, justamente, ¿no? Porque si hiciéramos el tratamiento, ¿no? De toda esta molécula, ¿no? Saberíamos que, pues, ¿qué configuración tiene el cobalto 3D? 3 más, perdón. 3D. En un momento. ¿Cuál es? 6. 3D6, ¿no? Justamente. Entonces, bueno, tendríamos que ver también la serie espectroquímica para ver si lo que tendremos es que, o sea, este 3D6 significa, ¿no? Que en primero voy a tener en el orbital, voy a ponerlo así porque pues no tengo, bueno, vamos a hacerla aquí y aquí lo dibujamos, ¿va? Vamos a poner una nueva diapositiva en blanco, y la abrimos, ¿no? Entonces, ups. Ok, ahí está. Entonces, vamos a dibujarlo aquí. Estábamos hablando de este anión, que es un cobalto, con ¿cuántas moléculas de amoníaco enlazadas? 5, ¿no? 5. Y un NO2. Ay, un NO2. Y entonces toda esta especie tiene una carga 2 más, ¿no? Este es un cobalto 3 más. Ya hablábamos que es un 3D, ¿qué me dijeron? ¿6? 6. 3D6, ¿no? Exacto. Entonces, si vemos sus orbitales 3D, ¿no? Pues bueno, vemos que tiene 1, 2, 3, 4, 5 y 6 aquí. Pero entonces ahora queremos averiguar, ¿no? ¿Qué van a hacer estos ligantes? ¿Van a favorecer apareamiento o desapareamiento de los compuestos? Entonces, regreso aquí, veo justamente que el NO2 están hacia los de campo fuerte y el amoníaco, pues más o menos también es de campo fuerte. Entonces sí vamos a ver una separación grande y hoy ni modo que se volvió a borrar, ¿no? Para este cobalto 3 más 3D6, ¿no? Lo que yo voy a esperar, ¿no? Normalmente voy a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, pero al estar enlazado al NH3 a 5 ligantes amoníaco y un NO2, ¿no? Todo este cation pues tiene una geometría octaédrica y eso favorece, déjenme voy a cambiar de color, que ahora lo que tenga en realidad sea el apareamiento, ¿no? Entonces, voy a tener los 6 electrones y voy a tener 2 orbitales. Entonces, después viene el 4s y el 4p, ¿no? Y los 3 4p. Entonces, para la geometría octaédrica que necesito, la hibridación, pues sí va a ser de sp3. ¿Sí? Entonces, es aquí donde cobra importancia el conocer a los ligantes a los que está enlazado para ver si se va a favorecer o menos este apareamiento, ¿no? Para el caso del níquel, que era el que analizábamos la vez pasada, ¿no? El níquel 2 más tiene una configuración 3D8, entonces lo que tendríamos que esperar
es pues 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿no? Pero justamente al ser el catión de níquel, perdón, hexaciano niquelato, ¿no? Que pues tiene una carga de pues 4 menos, ¿no? Sí, perdón, tetraciano niquelato, 2 menos, perdón, tetraciano niquelato. Entonces lo que podríamos esperar aquí, vuelvo a volver a cambiar mi color para que sea consistente. Bueno, vamos a poner un fucsia. Lo que vemos es que ahora esos 8 electrones se agrupan, ¿no? En uno, y entonces la hibridación para un cuadrado plano, si se acuerdan, era la DSP2, ¿no? Entonces, necesitábamos estos para formar justamente la hibridación y conocer que se trata de un compuesto cuadrado plano, ¿no? Entonces, si este en realidad, por ejemplo, fuera, pues, ¿qué les gusta? Sí, imagínense, este anión, ¿no? Con cloros, yo no podría hacer esto, ¿no? Y en realidad lo que voy a observar es que voy a tener en este compuesto que tiene 4, sigue siendo un D8, pero tiene cloruros que no favorecen, como vemos aquí, el apareamiento. Ay, ya se me fue otra vez. No, en ese caso, se trata de un compuesto tetraédrico. ¿Sí lo ven? Entonces vamos a hacer el ejemplo de níquel, ciano, 4, 2 menos, y por el otro lado el níquel, cloro, 4, 2 menos, ¿no? Entonces en los dos casos se trata de un níquel 3D8, solo que por un lado tiene ligantes de campo fuerte, ligantes de campo débil. Esto equivale a apareamiento, desaparea. Y entonces, pues la realidad de ese 3D8, en este caso, los 8 electrones se acomodan así, y entonces ya puedo justamente hablar de la hibridación de SP2 cuadrado plana, ¿no? Y en este caso, pues tiene ligantes de campo débil, no se va a favorecer el apareamiento, ¿no? Y por lo tanto, la hibridación para poder explicar, o sea, para favorecer este compuesto, pues es una hibridación SP3, ¿no? Y por lo tanto, esto significa un tetraedro. ¿Sí? ¿Lo ven? ¿O no? Lo estoy procesando. Lo estás procesando. Bueno, es que era con el ejemplo anterior, pero ay, aquí, perdón, también esto, me falta de 8, no se hizo el 8. Entonces, recuerden que aquí tenemos que tomar en cuenta los ligantes que están generando y que esto, obviamente, no lo podemos saber de memoria, siempre tenemos que consultar la serie espectroquímica para justamente localizar quién es el que va a favorecer o menos que el apareamiento de electrones en orbitales D, y entonces, ¿no? Poder explicar por qué tengo esas dos posibles geometrías para una especie de níquel en el mismo estado de oxidación, ¿no? Pero pues que justamente al tener estos ligantes, pues se ve muy afectado en cómo cambian, puede cambiar su geometría, ¿no? Por la hibridación, es lo que estamos viendo.
No hay muchos problemas con esto, pero pues es un buen ejemplo para pues identificar, ¿no? Cuáles son los alcances o la influencia, ¿no? Que tienen esos ligantes en el centro metálico. Y ahorita no lo pueden ver, pero lo que sí es que cuando en el mundo nuestro de los inorgánicos sintéticos, saber que podemos cambiar los ligantes en un metal y cambiar tantas propiedades del compuesto en general solamente por cambiar los ligantes, nos da las herramientas justamente para crear nuevos sistemas y diseñarlos sobre algo o aplicarlos en algún proceso que creamos que serán necesarios, ¿no? Entonces, hablando en el campo pues, de catálisis, que es el campo que desarrollo yo, justamente ver esos efectos del ligante, ¿no? Que puede tener en el centro metálico, pues me va a ayudar a saber ese metal, pues sí va a interactuar con la molécula orgánica que yo quiero transformar o no, o qué va a ser, etcétera, ¿no? Entonces es ahí donde está pues nuestra paleta de colores como artistas en el diseño de compuestos de coordinación, para decir, bueno, pues si yo combino este ligante ciano, este ligante amino o piridina, etcétera, puedo generar la especie que va a reaccionar como yo espero que reaccione, ¿no? Y después el experimento me va a decir otra cosa, pero la teoría me puede ayudar a diseñar y a pensar en papel, pues cómo puede ser un compuesto de coordinación. Nada más quisiera continuar un poco porque lo que sigue nos sirve para, pues justamente poder entender el tema de ácidos y bases, ¿no? Y que nos habla pues un poco de cómo, o sea, vimos ahorita orbitales D y cómo se desdoblan con el campo. Ya habíamos visto, ahora lo único que quisiera que consideremos es cómo podemos ahora, ¿no?, utilizar estas interacciones entre el metal y el ligante, pero ahora observando la combinación de sus orbitales de valencia, ¿no? Y justamente podemos generar orbitales moleculares de todos estos compuestos. Esto no lo voy a hacer mucho, pero son cuestiones que necesitamos conocer justamente cuando vemos la interacción entre dos orbitales. Tenemos que conocer las operaciones de simetría o bueno, la simetría de esas interacciones, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos los grupos de alta simetría como tetraédrico, octaédrico, cuadrado plano, o sea, estos ya son varios nominales. Y con base en eso, llegamos a la tabla de caracteres, por ejemplo, de orbitales de simetrías tetraédrica o cuadrado plana. Esto ya sé que es mucho rollo, pero eso después, estas tablas de caracteres, pues me ayudan justamente a poder generar orbitales moleculares para un complejo octaédrico, ¿no? Y entonces en estos compuestos octaédricos, por ejemplo, aquí tenemos un compuesto de platino con 6 ligantes hidrógeno, ¿no? La geometría es octaédrica y de nuevo vemos aquí, por ejemplo, cómo los orbitales del metal, ¿no? Aquí en un compuesto tetraédrico, pues se dividen entre 3, en este caso basales, y unos que aumentan en energía, ¿no? Y cómo se da el enlace justamente para interaccionar con los electrones del hidrógeno, ¿no? Entonces, como vemos, esta ya es la molécula, eran orbitales vacíos del metal, ¿no? Y que vienen poblados por los electrones de los ligantes que están enlazados, ¿no? Y entonces, pues ahora sí, tenemos una explicación de por qué la formación de estos compuestos y la reactividad. Y entonces aquí también podemos identificar pues cuáles son los orbitales frontera, recordar orbitales moleculares, HOMO y LUMO. Y esto es muy importante porque conociendo la distancia que separa los orbitales frontera
y la distancia que separa orbitales frontera de otra molécula que podría interactuar con esto, puedo saber si habrá interacciones de transferencia de electrones, ácido-base, etcétera, ¿no? Esto es de manera muy general, ¿no? Aquí, por ejemplo, les ejemplifico, ¿no? Cómo se verían los orbitales moleculares en un sistema iónico, ¿no? Donde cada uno de los, bueno, realmente no habría una gran diferencia, o sea, había mucha diferencia de energía, entonces realmente no había interacción, sino transferencia de carga, o en un enlace covalente, como pues tendríamos justamente compartición quizás de electrones, pero pues en realidad en un enlace dativo, ¿no? Lo que realmente observamos es que los orbitales vacíos del metal en el complejo, estos están poblados con los electrones del ligante, ¿no? Entonces aquí hay varias interacciones que observamos en metal ligante, otras propiedades como retrodonación, pero bueno, esto ya son otras cosas. Nada más quería poner algunos ejemplos, ¿no? Esto ya es algo que doy para un curso de semestres mucho más avanzados en optativas, pero pues son algunas de las aplicaciones de este sentido. Pero regresemos a nuestro ejercicio. Ahora, aquí, como ya habíamos dicho, entonces la hibridación de este compuesto, como tiene ligantes de campo fuerte, como el nitrito y el amoníaco, entonces tiene una hibridación de sp3, ¿no? Como habíamos visto. Podrá tener isómeros este compuesto octaédrico, donde nada más hay un ligante diferente. Pues en realidad no, ¿verdad? Porque si nada más tengo un ligante diferente, no hay isómeros. ¿Y cómo lo llamarías, Juan Álvaro, que era el compuesto que adoptaste tú? Pentamino. Cloruro, ¿no? Primero. Ah, sí, cloruro. De, Pentamino. No sé cómo nombrar ese NO2. no sabemos cómo está enlazado, si te acuerdas era o nitro o nitrito, pero pues vamos a ponerlo nitro, ¿no? Cobaltato. No, porque no es anión, entonces no termina con nato. Solo cobalto, ¿no? Ajá, de cobalto. Y podemos poner entre paréntesis su estado de oxidación, ¿no? 3. Ah, sí, sí. Muchas veces el amino se reduce a amin, ¿no? Entonces se queda fluoruro de pentamín, nitro de cobalto, ¿no? Y tiene electrones desapareados, siendo de campo fuerte y campo octaédrico. Y bueno, pues aquí, ahí. Recordar, ¿no? Esto es de campo fuerte. Dice aquí mis señales, ¿no? Pues tendríamos los 6 electrones en estos orbitales de abajo, ¿no? Los 6 apareados. Entonces, pues no. Tendría 0 electrones desapareados. ¿Sale? Estoy tratando de encontrar pues algún otro. Por ejemplo, este compuesto aquí. Vamos a tratar de resolverlo. Aquí, pues ahí tenemos que poner dos. ¿Cuál es el estado de oxidación del níquel y del cobalto? Acuérdense que este ligante carbonilo es neutro. El ciano sí es cargado. Y el N significa etilendiamina. Si se acuerdan de la etilendiamina, era este NH2 con un brazo CH2, NH2, ¿no? Entonces es un ligante puente que se puede enlazar por 2 nitrógenos al níquel.
¿no? El cobalto, el CO es neutro. Y el ciano, ya sabemos que sí tiene carga. Entonces, con esto en mente, ¿cuál creen que sea el estado de oxidación del níquel y del cobalto? ¿2 y 2? A ver, si el cobalto fuera 2, ¿no? Sí, sí, justamente. ¿Alguien tiene duda de por qué 2 y 2 es correcto? Sí, yo. Sí, Gaby. Bueno, entonces vamos a desglosar aquí este cobalto. Este ligante, etilendiamina, es neutro también. Entonces el níquel, pues prácticamente le vamos a poner una carga prácticamente para solventar lo del cobalto. Entonces el cobalto, si el cobalto, por ejemplo, tiene aquí 2 ligantes carbonilo neutros, pues obviamente esos no afectan la carga. ¿Cuáles son los ligantes que sí afectan el estado de oxidación? Pues los cianos, ¿no? Y tiene 4 ligantes cianuro. Entonces, si tiene 4 ligantes cianuro, ¿no? Y esto fuera, por ejemplo, cobalto 3, ¿no? Tendríamos que a fuerza un níquel 1, pero el níquel 1 piensa también en la configuración de los compuestos. Por ejemplo, níquel 0 tiene la configuración 4S, 4S2, 3D, 8, ¿no? Y cobalto, ¿no? Cobalto, bueno, obviamente argón, pero pues tiene 4S2, antes de quitarle todo, 3D, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. ¿Sale? Entonces, pues obviamente lo más fácil para el níquel es perder estos 2 electrones del 4S2 y justamente pues tener siempre la valencia níquel 2 más, es la más común. Y para el cobalto, pues bueno, también va a ser mucho más fácil solo perder estos 4S2, pero obviamente también puede perder uno más aquí y tener 6 electrones en el 3D para hacer cobalto 3. Solo que si fuera cobalto 3, entonces al níquel ya lo ponemos en problemas porque tendría que ser níquel 1, ¿no? Entonces, más o menos es algo en lo que nos tenemos que acostumbrar a ver, por ejemplo, que el níquel por lo general siempre va a ser o níquel 0 o níquel 2, ¿no? No hay muchas probabilidades. Mientras más electrones tengan, pues más bien solo va a estabilizar un estado de oxidación. Por ejemplo, sí, vanadio tiene muchos más, titanio tiene 3 y 4, varía un poco, pero todo tiene que ver también con configuraciones iniciales y finales, ¿no? Entonces, por eso es que sería la configuración más adecuada níquel 2 y cobalto 2. Entonces, si fuera esto, ahora, ¿cuál es el número de coordinación, por ejemplo, para níquel y cuál es el número de coordinación para el cobalto? Considerando esto, ¿no? Recuerden que níquel tiene, esto es igual a N, perdón, que se llama etilendiamina. 3 y 6. Fíjate que en realidad lo que tenemos que considerar es que hay 2 átomos de nitrógeno donando su par electrónico al metal, ¿no? Entonces, en realidad, aunque solo tiene 3 etilendiamina, cada uno de estos ocupa 2 posiciones de coordinación por las aminas terminales.
Entonces, en realidad, el níquel tiene un número de coordinación 6. Y el cobalto también, ¿no? Y el cobalto también, exacto. Entonces, es aquí donde a todos mis alumnos de todos mis semestres, cuando vemos que la fórmula o incluso en un diseño de un compuesto, nos hace falta justamente pensar cuando se tratan de ligantes que tienen una posición, más de una posición para interaccionar con el centro metálico o la denticidad, ¿no? Que se habla. Entonces, si es un ligante bidentado, como tiene dos dientes, dos grupos que van a interactuar con el níquel, entonces tenemos que considerar esos dos dientes en el número de coordinación. Obviamente la fórmula me dice que son 3 moléculas de etilendiamina, pero yo tengo que saber la etilendiamina cómo es y que esos dos dientes de la etilendiamina estarán interactuando con el centro de níquel, ¿no? Entonces, si es número de coordinación 6, ¿qué geometría es la que más posiblemente observemos en estos dos compuestos? Octaédrica. Octaédrica, exacto. La hibridación, pues bueno, aquí de nuevo tendríamos que, bueno, ya vimos que las aminas son de campo fuerte, los cianos son de campo fuerte, entonces va a haber apareamiento, ¿no? Para el níquel, bueno, estamos viendo que se trata de un D8. Ahí. Y para cobalto también, más bien de un D6, ¿no? O de un D7, ¿no? Entonces, pero los dos son octaédricos, entonces, ¿qué hibridación tendrán? Pues uno será sp3d2 o d2sp3, ¿no? Aunque creo que para los dos va a ser sp3d2, o sea, tendríamos que ver, o sea, justamente aquí, ¿no? Sí tienen ligantes que hacen apareamiento, pero pues ¿cómo quedaría el cobalto con 7 electrones? Pues de todas maneras, aunque tenga apareamiento, pues iba a tener ocupados, por ejemplo, bueno, los vamos a definir como T2G, ¿no? Que son los de baja energía, o donde van a acumular 6 electrones máximo. Y el eje, un electrón. Ese sería para el cobalto. Y T2G para el níquel 6 EG2, ¿no? Ni modo, son los 8 electrones, pero entonces aquí lo que sí estamos viendo es que este compuesto, esté como esté, va a tener electrones desapareados, ¿no? Es lo que estoy tratando de poner más o menos aquí, ¿sale? Pero bueno, entonces, igual esto los va a confundir, es que no puedo dibujar y por eso es lo que me está bloqueando, pero la geometría octaédrica tiene una hibridación sp3, sp3d2, ¿no? Ahí. Esa es la que observaríamos. Híjole, ¿quién se anima a nombrarlo? Sería un dicarbonil tetraciano cobaltato de trisetilendiamina de níquel 2. Y los isómeros que va a tener, si se acuerdan, con la etilendiamina en compuestos octaédricos, pues sí tendrá enantiómeros. Y justamente este compuesto de, bueno, no, con 2 ligantes y 4, con 2 y 4 ligantes diferentes no veríamos, bueno, sí, más bien podríamos tener un octaedro que estos 2 carbonilos estén en posiciones
los carbonilos en cis o trans en cobalto, ¿no? Serían los isómeros que encontraríamos. Y pues como electrones desapareados tendríamos el níquel 2 electrones y el cobalto un electrón desapareado. Esta sería la respuesta. Hagan el desarrollo porque ya llegamos a las 11:30 y pues podemos revisar algo más en la siguiente clase. Son muchos, hay mucho que practicar y espero que tengan muchas dudas la clase que entra para poderlas resolver con ustedes. Oiga, solo una pregunta. En estas dos últimas columnas, al final dice nombre, o sea, si tienen electrones desapareados o no, Es que ¿cambia el nombre? No, Ah. aquí simplemente es porque los isómeros tendrían nombres diferentes. Ah, vale, vale. Gracias. ¿Sale? O sea, aquí el isómero uno sería cis, dicarbonil tetraciano cobaltato de tricetilendiamina de níquel 2, y el otro sería trans, ¿no? Etcétera. Y luego, pues obviamente, si se trata de tricetilendiamina, pues no sabemos, pero podría ser el isómero S o el isómero R según los enantiómeros. O según los enantiómeros. Sale, vale, gracias. Bueno, pues suerte, diviértanse con estos ejercicios y nos vemos el lunes. Ah, no, el lunes no, el miércoles. Sí, feliz puente. Feliz puente de nuevo. Bye. Bye. Gracias, profe. Gracias, maestra. Hasta luego. Gracias, maestra. A ustedes. Bye.